Cuando un programa o script se vuelve algo más elaborado, resulta mejor separar su código fuente en archivos para facilitar posteriormente su mantenimiento y reuso. Los módulos en Python tienen ese propósito y son las bibliotecas o librerías que se encuentran en otros lenguajes de programación. Un módulo en realidad es un archivo que contiene definiciones de funciones, variables y declaraciones de Python, y el nombre del archivo resulta siendo el del módulo cuando se realiza el trabajo de importación. Las definiciones de un módulo pueden ser importadas a otros módulos o al módulo principal, y su definición es tal cual se ha hecho a través de la interfaz interactiva, es decir, procedo a elaborar un archivo con extensión .py, def función tal, la lógica de dicha función, def otra función, su lógica, etc. Una vez hecho eso, la instrucción de Python para poder utilizar el módulo que he creado es import y luego el nombre del módulo. Después de ello, procedo con la sintaxis nombre del módulo, punto y la función que quiero utilizar. Por ejemplo, fib.fibonacci y el parámetro que corresponde, 20 por ejemplo. Es importante hacer notar que un módulo, como todo en Python, es un objeto y por lo tanto tiene atributos y métodos que podrían ser de interés conocer. Por ejemplo, el nombre del módulo. Y para saberlo ponemos nombre del módulo, punto, guión bajo, name, guión bajo. La máquina virtual de Python localiza los módulos que uno va a importar utilizando la variable del sistema PAD, o también conocida como ruta de búsqueda, y se cargan una sola vez, es decir, si yo realizo la tarea de importación 1, 2, 3 veces, solamente tiene efecto la primera. Sin embargo, de realizar algún cambio y querer recargar el módulo, existe la función reload del paquete importlib. Probablemente no sea muy común, pero hay que tener en cuenta esto, es decir, no interesa cuántas veces yo importo un módulo, en realidad seguirá siendo el mismo hasta que no haga yo un reload completo. También se puede importar algunas o todas las funciones de un módulo. Por ejemplo, from, nombre del módulo, import, y menciono a continuación los atributos o las funciones específicas que yo posteriormente voy a utilizar. La instrucción from, nombre del módulo, import asterisco, me permite cargar todas las funciones y atributos de ese módulo, pero hay que tener cuidado en su uso. Si yo quisiera ejecutar un módulo como si se tratase de un script, se tiene que usar la variable global name o nombre y colocar en la definición del módulo como tal un par de instrucciones. If name igual a main, haz tal operación. De esa manera, una vez que yo ejecute ese archivo que en realidad es un módulo, se procederá en este ejemplo que tenemos a imprimir una secuencia de Fibonacci. Como podemos ver, los módulos nos permiten dividir nuestro código fuente en uno o más archivos. No obstante ello, hay circunstancias donde la complejidad del desarrollo nos obliga a tener un ordenamiento mucho más elaborado. Es allí donde aparece el concepto de paquetes. En Python, equivale a tener un directorio, folder o carpeta, como querramos llamarlo, dentro del cual existirán otros directorios a los que denominaremos subpaquetes y principalmente archivos .py correspondientes a módulos. Veamos el siguiente ejemplo. Definamos un paquete con la siguiente estructura. Lo que podemos ver aquí es un folder llamado redes sociales, dentro del cual hay 4 archivos .py. Estamos tomando como ejemplo una aplicación que emplea el concepto de redes sociales, ¿no? Como pueden ver. Cada uno de estos archivos contiene una función simple, trivial, solamente para fines de demostración. También es claro que cada archivo
corresponderá a un módulo según lo que hemos visto anteriormente. No hay mayor complicación, solamente son impresiones de prueba. ¿Cómo usamos entonces un paquete? El paquete se importa de la misma manera que un módulo. Por ejemplo, podemos ver aquí, import redes sociales. Con lo cual ya el paquete y todos los módulos que están dentro de él se encuentran disponibles. También podemos usar otras formas de importar, como por ejemplo ser más específico. From redes sociales, import básico. From redes sociales, import Facebook, etc. Una vez hecho eso, tenemos a nuestra disposición las funciones que están dentro de cada uno de esos módulos. Por ejemplo, básico.básico paréntesis invoca la función con ese nombre e imprimirá la cadena de texto correspondiente. De la misma manera para el resto de módulos. Todo directorio que desee considerarse como un paquete regular debe tener un archivo especial denominado init. El nombre exacto es --init--py. En este archivo podemos colocar usualmente sentencias que realicen el trabajo de importación con el objetivo de facilitar el uso de las funciones y de los módulos, pero en estricto podría también estar vacío. A manera de ejemplo tenemos en este caso un archivo init donde están incluidas funciones de importación. Con ello, nuevamente, el trabajo de cómo utilizar estas funciones es trivial. Import redes sociales, estamos importando el paquete, y al hacerlo, de manera inmediata se ha ejecutado todas las instrucciones que están en el archivo init. Por lo tanto, podemos usar de una manera un poco más simple cada una de las funciones. Redes sociales.básico, paréntesis, e imprimirá el texto que le toque. De la misma manera con el resto de funciones que pueden encontrar dentro del mismo. Ahora, si un directorio no tiene este archivo init, se considera como un paquete de espacio de nombres. Es un tipo virtual de paquete, que puede ser, digamos, más simple de utilizar a primera vista, pero siempre es aconsejable tener un archivo init, porque como hemos visto, nos permite realizar ciertas tareas vinculadas al uso del paquete con una mayor facilidad. Ahora, no obstante, hay que tener presente que este tipo de paquetes virtuales de tipo espacio de nombres tienen más utilidad o se evidencia sus beneficios más cuando tenemos una distribución de algún producto donde existen muchos subpaquetes, que no es el caso de los ejemplos que estamos viendo. Hasta ahora hemos venido probando en un entorno de desarrollo instalado en alguna computadora o estación de trabajo de uso personal. Pero ya se mencionó que es perfectamente factible hacerlo a través de alguno de los distintos servicios, gratuitos hasta cierto punto, disponibles en la Internet. Así que a manera de ejemplo, vamos a probar con Colab de Google y de paso ver el uso de módulos y paquetes en este servicio. Para empezar, nos vamos a conectar a una cuenta que ya tengamos creada en Google. Nos registramos y autenticamos usando cualquiera de los métodos que estén disponibles. Lo que va a aparecer es una página con una descripción del servicio y vamos a crear un bloc de notas nuevo que estará compuesto de celdas dentro de las cuales uno puede colocar todas las instrucciones de Python que desee.
En el notebook Jupyter que tenemos frente a nosotros ahora, realicemos algunas pruebas. Por ejemplo, definamos una variable. Para ejecutar una celda con código se presiona Control Enter. La primera vez toma un tiempo, pero de ahí en adelante la ejecución es prácticamente inmediata. Añadamos otra celda en la parte inferior utilizando la combinación de teclas escape B labial y ponemos cualquier otra instrucción de Python. Es posible trabajar todo el tiempo en una sola celda, por ejemplo, tenemos que se realiza la operación que uno desee, pero lo usual es, como menciono, ingresar celdas adicionales. Veamos cómo es que podemos trabajar aquí con una función. En realidad es relativamente sencillo, solamente es cuestión de escribir la función que ya hayamos elaborado previamente. Así que hagamos eso. Yo ya lo tengo aquí, así que vamos a pegar la definición de estas dos funciones en esta celda. Una vez ejecutado, podríamos usarlas ya sin mayor problema. Una celda más. Y tenemos todo correctamente ejecutado. Bien, veamos cómo se hace con un módulo. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer uso de otro recurso ofrecido por Google. Nos referimos a Drive. Si ustedes quieren saber dónde está trabajando, dónde está ubicado este archivo en el que estamos haciendo nuestras pruebas, la primera opción dice ubicar en Drive. Vamos a notar que el archivo, al cual todavía no le hemos dado un nombre distinto al que le asignó el sistema, pues está dentro de la unidad Drive Colab Notebooks. Entonces podríamos continuar aquí, por ejemplo, con la intención de añadir un módulo. Y para hacerlo tenemos que simplemente redactar pues, el programa que sea de nuestro interés. Crear nuevo archivo de texto. Tiene que ser un editor de texto simple. Tenemos las mismas funciones previas, pero ahora las vamos a almacenar con un nombre que corresponde a un script en Python. Bueno, se reconoce la extensión y como pueden ver le asigna algún tipo de colores dependiendo de si se trata de una palabra reservada, una constante, etc. Regresemos a nuestra hoja de trabajo o notebook. Tenemos que estar seguros de dónde está ubicado este entorno de desarrollo, así que tratándose de un entorno Linux en realidad, podemos notar que estamos en una carpeta que se llama Content, dentro de la cual no tenemos realmente nada. Para poder utilizar en este notebook el Drive de Google tenemos que hacer uso de alguna función adicional, de alguna biblioteca adicional. Entonces, recurrimos a esta biblioteca que nos va a permitir montar la unidad de Drive y ponerla a disposición de este notebook. Hagamos ese trabajo.
drive.mount, intuitivo el nombre, ¿no? El nombre de la función, y vamos a proceder a montarlo dentro de content. Entonces, y le vamos a dar algún nombre a esta unidad. Por razones de seguridad nos pide un código de autorización que tenemos que localizar en esta ruta que se nos muestra. Hacen clic en el enlace. Siempre habrá algún proceso de validación y como vemos aquí, Google Drive for Desktop desea acceder a tu cuenta de Google. Entonces, no nos queda otra cosa más que permitir ese acceso. Y tenemos como resultado un código. Lo copiamos haciendo clic en este icono. Regresamos a nuestra hoja de trabajo. Y en este recuadro lo vamos a colocar. Enter. Ahora sí tenemos finalmente la unidad de Drive a disposición nuestra. Pero veamos cómo se usa. Revisemos nuevamente el directorio de trabajo. Entonces, cd de Drive, que fue el nombre que le dimos, ¿verdad? Ahí está. Y dentro de G Drive o G Drive, ¿qué cosa más hay? My Drive. Nos conectamos a esta carpeta. Y veamos el contenido de la misma. Bueno, están todos nuestros archivos, pero nos interesa en particular este directorio. Vayamos por él. Aquí vamos a encontrar a fib.py, es decir, el módulo que creamos previamente. De ahora en adelante tendremos, ahora sí, el archivo instalado dentro de la carpeta Colab Notebooks, fib.py. Regresando a nuestra hoja de trabajo o notebook, hagamos una importación de este nuevo archivo o este nuevo módulo. Ya lo tenemos importado. Una celda más y ahora sí estamos utilizando realmente las funciones definidas en ese módulo. Entonces, más allá del trabajo de montar la unidad de Drive, que podría ser un poco engorroso, en realidad de ahí en adelante todo es tal cual se ha hecho antes. Es decir, importamos el módulo, usamos las funciones del módulo sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora nos falta probar con los paquetes. Bien, para este propósito, previamente se han creado ya, y para no hacer tan extensa esta explicación, una carpeta donde tenemos los mismos módulos de los ejemplos que se vieron previamente. Bueno, Twitter, WhatsApp y básico. Vamos a probar con ello. Regresamos a nuestra hoja de trabajo y empecemos a ver qué
se puede hacer con él. En realidad, una vez montada la unidad de red, no hay nada más que hacer, simplemente proceder a su uso. Entonces, import redes sociales, control Enter. Nueva celda, redes sociales, punto. Como pueden ver, las funciones están a nuestra disposición sin mayor problema.